Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a este webinar con temática Switching. Me llamo Elisa Vinuesa y es un gusto para mí acompañarles este día. ¿Podemos esperar unos 5 minutos para que todos se conecten, por favor? Bueno, entonces voy a proceder a compartirles la pantalla. Esta presentación se preparó especialmente para los clientes de Sin Cables. Entonces vamos a empezar. Les voy a presentar Switching, que sabemos que Switching es una tecnología de capa 2. Los objetivos son, al finalizar este webinar, también quiero recordarles que va a estar grabado y lo vamos a subir en nuestro blog de Sin Cables. Eh, Queremos como objetivos que las personas que están presentes se familiaricen con el software de routeros. Conocer las nuevas características de los nuevos modelos del equipo MikroTik disponibles en Sin Cables. En nuestro contenido contamos con introducción a router board, hardware offloading, MTU, VLAN, Spanning Tree Protocol, Link Aggregation. Primero les vamos a recordar que existen diferentes modelos de hardware, de los cuales encontramos los RB, que son router board, que pueden ser utilizados en hogares, tienen finalidades de conectar, tiene un software routeros. El nivel también depende del uso que se le va a dar. Tenemos CCRs, que estos son Closed Core Router. Estos equipos tienen un sistema operativo routeros y los CRS, que son Cloud Router Switch, que cuentan con dos sistemas operativos que son el routeros y también Switch OS, un sistema operativo para Switch. CSS, que son Cloud Smart Switch, son dispositivos o equipos que nos pueden aportar mucho en la implementación de redes empresariales y tienen también mucha potencia. Bueno, primero vamos a empezar con una explicación de qué es switching. Entonces, switching es una función de gestión de tráfico de capa 2 que conecta dispositivos de una red LAN. Una red que puede ser en una intranet. Todo depende también de los equipos que vamos a utilizar, como pueden ser dispositivos con un CPU, alto CPU, con dispositivos que sean directamente enfocados en los usos que le vamos a dar. Entonces empezamos con el modelo óseo. Aquí quiero resaltarles primero que vamos a trabajar en la capa 2, que es la capa de enlace de datos. En esta capa siempre va a manejarse el switch. Entonces, aquí tenemos una comparación que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP, en donde se deduce la capa de aplicación. La capa de aplicación va a contar con la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. ¿Qué es la capa eh, de aplicación? La capa de aplicación es la que nos va a permitir que el servicio que el cliente necesita llegue por medio del resto de capas. Entonces, la capa de aplicación que puede ser eh, una aplicación como WhatsApp. La aplicación va a presentarse primero, eh, va a pasar primero a la capa de presentación. En la capa de presentación tenemos la función de traducir los datos. Después va a pasar a la capa de sesión. La capa de sesión es la que establece la comunicación. Establece la comunicación por medio de protocolos. Entonces,
Esta capa de sesión va a pasar a la capa de transporte, que es la, la capa que conecta de extremo a extremo. Puede ser del cliente al servidor que está dando el servicio. Esto se puede dar por medio de la capa de transporte. Tenemos los protocolos TCP y UDP. TCP, como conocemos, es un protocolo seguro, es un protocolo que se maneja las redes de Internet. Entonces, UDP es un protocolo similar a TCP, cumple las mismas funciones, pero tiene el plus que puede conectar redes de manera más rápida, pero siempre va a haber un inconveniente con esto, que los frames o las tramas que este traduzca van a ser, eh, no van a tener la misma capacidad que TCP, que es de conexiones seguras, que siempre los paquetes van a llegar de una manera eh, controlada. Seguimos con la capa de red, que es la capa en la que se direccionan o se rutean los paquetes o toda la información, los datos que tenemos. Sigue la capa de enlace, que es en donde nos vamos a manejar el switcheo. Y finalmente la capa física, que son las características eléctricas que tienen los dispositivos que se conectarán a la red. Bueno, entonces vamos a empezar con una descripción de un bridge. Em, Aquí también les puedo presentar que las capas, y todo el transporte que realizan para poder conectar las redes. En esto podemos también comentarles que MikroTik tiene siempre un chip. No todos los dispositivos cuentan con este chip, pero cuenta con un chip que permite que las conexiones sean más rápidas de manera LAN. Entonces, esto lo iré explicando en las próximas diapositivas. Entonces, empezamos con la explicación de Bridge. Por medio de de el switcheo que realiza un, un, un dispositivo con el sistema operativo Switch OS, podemos cumplir con ¿qué? Con conectar diferentes segmentos de nuestra red. También podemos trabajar con las interfaces, que son las interfaces MAC de nuestros dispositivos. Los switch, siempre van a almacenar las MAC de los dispositivos que se conectan a, por medio de aire, por medio de cableado. Entonces, eso se almacena en la tabla ARP y Y también aquí podemos ver por medio de Ethernet, que sería los puertos Ethernet que nos ofrecen los switch wireless. Bonding es un, le podríamos decir, una tecnología que también nos ofrecen los dispositivos switch. En MikroTik les voy a explicar cómo podemos implementarlo. EOIP también es una tecnología que creó MikroTik para que se puedan crear enlaces como son túneles de capa 2. Entonces, esos túneles transmiten el tráfico Ethernet a través de una red IP. Esto se puede dar por medio ¿de qué? De un etiquetado que MikroTik implementa para esta red. Em, Esto solamente se puede dar en sistemas operativos routeros de MikroTik. También tenemos en interfaces que son VLAN y, y VLAN VXLAN, que hoy conocemos. Es una variación de VLAN que permite crear un mayor número de identificadores.
esos identificadores van a estar plasmados en la trama para llevar a cabo las conexiones con dispositivos. Bueno, también conocemos que en nuestro switch cumple las funciones de qué? De enviar tráfico únicas, múlticas y broadcast. Únicas, eh, sabemos que es el tipo de información que mandará específicamente a un equipo. Múlticas a un grupo de equipos y broadcast a todo el segmento de la red que esté conectado. Hardware floating. Bueno, aquí está lo que les estaba explicando en imágenes. MikroTik, específicamente MikroTik, cuenta con un chip de switcheo. Este chip de switcheo permite que las comunicaciones sean un poco más rápidas dentro de Milan. ¿Por qué? Porque normalmente en, en los switch de cualquier marca contamos con un CPU que tiene que analizar que todo el tráfico de la red. Entonces, si es que nosotros integramos un chip de switcheo, este chip va a enviar el tráfico de manera especializada, especialmente para switcheo. Entonces, así nos evitamos consumir CPU, los recursos de CPU, y si es que conectamos las redes, entonces vamos a tener mayor velocidad, porque reenvía los paquetes con mayor rendimiento. Aquí les presento una pequeña explicación que realiza Hardware Flow, que es un hardware especializado para el switcheo, que permite que los paquetes se procesen de manera más rápida. Esto no significa que el switch va a realizar todo el proceso de ruteo. Em, Podemos ver que ciertas características con las que cuentan los modelos de router board. Entonces, aquí podemos ver que algunos dispositivos cuentan con em, Bridge STP, serían una tecnología que nos permite formar o evitar que los dispositivos se inunden de tramas que son específicamente para identificar los router, los root bridge. Entonces, esto también les voy a explicar en unas diapositivas adelante. Y basado en esto, podemos identificar qué tipo de equipo necesitamos para nuestras redes. Aquí podemos observar un ejemplo del hardware offload. Entonces, aquí tenemos unas interfaces que cuentan en un bridge. ¿Qué es un bridge? Es como una unión lógica que podemos formar dentro de nuestro switch. Entonces, esto es utilizado más que nada para poder separar o segmentar nuestras redes. Si yo tengo un departamento de cualquier tipo, quiero separarlo de otro y evitar que tengan lluvias de broadcast, les podemos decir así, se inunden de tramas innecesarias solamente para escanear la red, podemos crear un bridge entre diferentes interfaces Ethernet que tengamos. También se puede realizar en interfaces eh, hotspot o interfaces que tengamos o que nos provee el equipo. Aquí podemos ver, es una comparación entre hardware flow y cuando nosotros activamos el Horizon, que sería otra aplicación que podemos obtener en nuestro switch, se desactiva el hardware offloading.
Ya, entonces también podemos recordar que el hardware offloading es la técnica que se aplica para mejorar el rendimiento. Entonces, basado en eso, podemos utilizar diferentes aplicaciones para desactivar el hardware offloading. Bueno, ahora vamos a hablar del MTU. ¿Qué es el MTU? Es una unidad máxima de transferencia que se aplica en la capa 2, que sería la de switcheo, y en la capa 3 de ruteo. También se puede comparar con la MRU. La MRU es la unidad máxima de transferencia que está vinculada directamente al MTU, en donde el MTU transmite la cantidad de datos o la cantidad de bytes que contienen información de la red al MRU que va a recibir la información. MRU es la recepción. Entonces recibe la trama y también en este caso deberíamos de tener una cantidad máxima. La cantidad máxima es de 1522, pero esto puede, en esta trama se pueden deducir diferentes campos que son los header. Los header pueden agregarse ya sea por VLANs, también por otros campos como serían VPNs, entonces se añaden encabezados. Y ahí en la MRU también tenemos que reconocer la cantidad de bytes que estamos enviando. Ya, aquí les explico. El MTU en routeros. MikroTik puede reconocer diferentes cantidades de MTU, pero eso también depende de la, la cantidad de encabezados que tendré, como puede ser Ethernet, que siempre van a tener estas tramas, VLAN, que puede o no agregarse a mi MTU. MPLS es una etiqueta que le podemos llamar de 2.5, ya que trabaja en dos capas, que serían la capa 2 y en la capa 3, que se utiliza en redes de gran tamaño. Entonces también, bueno, aquí no cuenta, pero también puede agregarse Frame Relay, que también está diseñada para conectar redes LAN. Si es que nosotros contamos con una trama de 1522 o nosotros escogemos ese valor para el MTU y para el MRU, que es el que va a receptarle las tramas, entonces yo contaré con el Ethernet, es una trama de 14 bytes. Se adiciona VLANs, que normalmente saben utilizar, una trama de 4 bytes, un encabezado de 4 bytes a la trama, MPLS 4 bytes y EIP, que siempre va a ir ese encabezado. Entonces, sigamos. El Routeros versión 3.25 cuenta con los valores de L2MTU. Esta opción la podemos activar en MikroTik. MPLS, que también trabaja en la capa 2.5 que les explicaba, que también se añaden los valores del encabezado a nuestra trama. Y IP, que trabaja en la capa 3 y se añaden también los diferentes encabezados. Eso ya lo explicamos en las imágenes. Eh, Aquí podemos observar cómo se maneja dentro de nuestra red y cuándo sale la trama de nuestra red. Entonces, en el enrutamiento simple, el tamaño de los paquetes no se modifica y tenemos una trama que contará con qué encabezados, con la de Ethernet, que sería el encabezado por defecto, IP y los datos que lleva. Entonces, cuando salgo,
le envío la misma cantidad de bytes a al siguiente salto. Enrutamientos con VLANs. ¿Qué va a pasar aquí? Dentro de nuestra red vamos a contar con la red interna o el switch va a contar con los tres campos, los tres encabezados en mi trama. Pero si ya sale de esta red, porque es una red virtual, tenemos que identificar que es una red virtual. Cuando sale, también le añado que el campo de VLAN para la próxima red virtual a la que se conectará y con MPLS. MPLS podemos agregar, el encabezado siempre se va a agregar de 4 bytes. 4 bytes por paquete cuando salga de nuestra red interna. Ahora vamos con VLANs. VLANs es un estándar 802 1Q, que es una red virtual local. ¿Qué es? Es una conexión lógica para crear un dominio. ¿Para qué creamos normalmente esto? Es para segmentar la red, para ofrecer una mayor organización a nuestras intranets. Como puede ser, si yo segmento la red, en cada switch nos va a enviar una paquetes de información de la red cuando escanea la red. Entonces, si yo segmento mi red con diferentes switch, son switch lógicos, porque yo estoy creando diferentes redes virtuales, entonces son lógicos. Dentro de mi switch, yo segmentaré la red diciendo, la primera red va a tener la 11.11.11, la siguiente la 12.12.12, la siguiente la 13.13.13. Entonces así, en la red virtual voy a enviar paquetes de broadcast que informarán sobre la red, sobre los dispositivos que estén conectados, se actualizará la tabla ERP y verá si es que los enlaces están arriba. Entonces, si es que nosotros segmentamos la red, reducimos todo ese tráfico. Aquí podemos segmentar los grupos. Podemos hacer que nuestras redes sean más manejables, porque así vamos a saber en dónde están ubicados por medio de la IP, a qué router se conecta, a qué switch se conecta, y así podremos evitar tantas lluvias de broadcast que tenemos en las redes que no tienen segmentación por vila. Entonces, aquí, ¿qué les puedo explicar? En esta imagen podemos notar que se encuentran 4 switch. De los 4 switch, uno se conecta a un router. Este router y el switch principal están enviando VLANs. Estas VLANs, que son un encabezado más cuando salgan al Internet, pueden manejarse dentro de nuestra intranet y también pueden salir por medio del ruteo, pero se añade el encabezado. Aquí tenemos un enlace troncal que se puede hacer por medio de VLANs. Y también tenemos diferentes redes virtuales, como es la 3, la 2 y la 1. Estas redes virtuales están segmentadas para las necesidades de una red interna. Con esta tecnología podemos utilizarlas para segmentar las redes y, y hacer más eficientes las conexiones a Internet. ¿Qué beneficios obtenemos con un diseño de VLANs? Como les comentaba, también los dominios de broadcast son más pequeños. ¿Por qué? Porque el switch va a enviar los mensajes solamente al PC. Le va a preguntar, ¿tengo un paquete? ¿Es para ti PC1? No. ¿Tengo un paquete? ¿Es para PC2? No. ¿Tengo un paquete? ¿Es para PC3? Sí. Un ejemplo. Pero se va a evitar de decirle a PC4, a PC5, a PC6. Y también sabemos que
si es que el switch envía un mensaje, una trama al PC1, PC1 también le va a contestar. Entonces, los paquetes innecesarios que estoy haciendo que procese el switch también provocan que mi switch sea más lento. Provee seguridad. ¿Por qué provee seguridad? Si yo, por ejemplo, tengo un AP dentro de la red que esté conectado al switch, a este switch de este departamento. Este AP sabemos que va a conectarse a un dispositivo celular. Este celular no va a acceder a la información del switch que sea de la red 172 25 bueno, de la IP, de este IP. No va a tener contacto con esta red. Entonces también ofrecemos seguridad. Eh, También reducimos los costos porque si yo creo redes lógicas, por ejemplo, aquí no necesariamente tengo que, no necesariamente tengo que comprar 3 switch, porque desde mi switch principal yo voy a segmentar creando un bridge, eh, 3 interfaces o 2 interfaces, como en este caso, 2 interfaces. Y en estas 2 interfaces van a manejarse con este segmento de la red y con este segmento de la red. Entonces, así puede evitar que gastar en más switch que realicen el mismo procesamiento. Las VLAN en switch. ¿Qué nos permite también? Es algo que debería de acotar. Nos permiten, por medio de una VLAN, pasar o simplemente datos y, y darle un ancho de banda específico. Pasar simplemente, yo qué sé, video o también VLANs de administración, que es importante para saber el rendimiento de cada switch. Entonces, así puedo evitarme que con una misma red yo esté administrando, que con una misma red yo esté enviando datos, video, y así puedo restringir a los demás departamentos que yo tenga en una empresa, restringirles de que solamente pueden tener datos o solamente video, o también pueden tener una VLAN de administración. ¿Qué es el trunk port? El trunk port es un puerto que manejará todas las VLANs. Bueno, aquí les puedo explicar. Este es un trunk port. Envía y conoce sobre todas las VLANs. Entonces, para que yo pueda salir a internet con las VLANs, debo de hacerle conocer a mi router la cantidad de VLANs que se manejan dentro de mi red. Este es un trunk port. Es como un puerto que contiene a todas las VLANs. Y tenemos también un VLAN de acceso, al que solamente le daremos que pueda acceder a una VLAN o que se segmente en un grupo específico. En modo tagger. ¿Qué es tagger? Tagger es una etiqueta de VLAN. Entonces, si es que yo quiero taguearle a una interfaz a la VLAN, sería VLAN 1 está tagueada, mi interfaz. Entonces puede acceder a esa VLAN y utilizar los recursos que esa VLAN tiene configurados. O modo untag, que no va a acceder a ninguna VLAN. Entonces va a poder pasar a internet sin necesidad de VLAN. Identificado, indefinido. Entonces, indefinido es cuando no tiene relación con ningún grupo. Simplemente es una interfaz más. Ya. Aquí tenemos 3 tipos de VLANs, de las VLANs que les comentaba. Eh, es una VLAN de datos. No significa que solamente puede enviar datos, ¿no? Eh,
También puedo crear VLANs para diferentes servicios. Es diferente. Em, entonces aquí está dedicado solamente a enviar ¿qué? Tráfico. Tráfico de diferentes servicios. Y es la VLAN 1, que es una VLAN por defecto. Y puedo realizar, sin necesidad de cambiarla, puedo acceder a Internet y es plug and play. Simplemente me conecto y accedo a todos los servicios. La VLAN nativa. La VLAN nativa es utilizada para los enlaces troncales, que normalmente siempre se lo utiliza entre el switch, el root switch y el router. Entonces, por esa VLAN nativa, llamada VLAN nativa, voy a enviar todos los enlaces de las VLANs. La VLAN de administración, una VLAN de administración que puede enviar el tráfico de SSH, que sabemos que siempre tenemos que segmentar en nuestras redes. Entonces, si es que yo tengo SSH, no puedo enviar esas tramas por medio de una VLAN de datos. ¿Por qué? Porque es más peligroso. Entonces, por seguridad, siempre voy a tener una VLAN de administración que permitirá Telnet, que es igual a SSH, es una conexión para administrar dispositivos, que casi todos utilizamos esas dos aplicaciones para poder acceder a dispositivos, equipos de red. Spanning Tree Protocol. ¿Qué es el Spanning Tree Protocol? Es más como una tecnología que trabaja en la capa 2 y que se apoya en los switches para poder conocer las redes. O sea, como su nombre lo dice, Spanning Tree. Es un árbol, un protocolo eh, que quiere reconocer todas las rutas de mi red. Eso por medio pueden ser paquetes. Esos paquetes son enviados por un algoritmo específicamente que sirve para el Spanning Tree. Entonces, este protocolo, ¿qué evita? La prevención de bucles. ¿Qué son los bucles? No sé si podemos reconocer aquí. Tenemos un bucle que este switch y este switch están conectados entre sí. ¿Qué pasa si yo como switch principal envío información? Le digo, llegaron los diferentes paquetes al switch 3 y al switch 2. Esos switches me van a responder a mí. ¿Con qué? Con tráfico innecesario, porque al final estos dos switches se van a conectar con esta red. Entonces, lo que puedo evitar es reducir el tráfico utilizando el Spanning Tree y evito la redundancia de paquetes que siempre se van a presentar en las redes de capa 2. ¿Por qué también le llamamos bucles? Porque, por ejemplo, si es que yo envío un paquete al S3 y al S2, el S3 me va a contestar al S1 y el S1 le va a volver a contestar. Entonces van a ser un tráfico innecesario que va a circular eh, cada cierto tiempo. Aquí podemos encontrar los problemas de los enlaces redundantes. Generan inestabilidad en la tabla de direcciones MAC. ¿Qué es lo que envían siempre los switches? ¿Qué información envían? Los dispositivos que tengo conectados, los paquetes, si están presentes, que le llaman el hello. Entonces, yo como switch 2, ¿por qué necesito tanto tráfico, tanta información cada 2 segundos? Diciéndome que cuántos dispositivos tiene conectados. Si es una red LAN. En router sí podemos decir que es necesario. ¿Por qué? Porque voy a conocer las redes que tengo. Entonces, si se cae un enlace y yo tenía un mensaje para un router,
Entonces voy a saber que está inestable la red o no está conectada, no voy a poder enviar los paquetes. Pero en paquetes que son de capa 2 y solamente son información para presentar que, está, que están conectados los dispositivos, es innecesario. Se saturan los enlaces. El CPU de los switches, dependiendo qué equipo tenga, puede saturarse. Entonces, si existe una cantidad de mensajes que tiene que procesar, estoy poniéndome el pie yo misma, porque tienen que procesar mensajes que no son necesarios para la red. Entonces, si es que yo tengo estos problemas en mi red, le voy a decir que es una red inutilizable. ¿Cómo puedo crear una red sin bucles? En una red STP siempre a tener necesito un algoritmo, un algoritmo para conocer las redes, para conocer las rutas de mi red. Si quiero llegar a un dispositivo puntual, tengo que conocer qué ruta debo de seguir. Entonces siempre voy a necesitar un punto que sea de referencia, llamado el root bridge. El root bridge que ya vamos a conocerlo, cómo identificarlo, qué podemos hacer con él, qué tipo de información envía y también podemos bloquear rutas redundantes con la utilización de este root bridge, garantizando rutas lógicas en las que evite bloquear los enlaces. ¿Con qué? Con los bucles, con las conexiones redundantes. Las conexiones redundantes, ¿qué? Pero lógicas, no físicas, porque físicas siempre vamos a necesitar tener diferentes switch por si el otro se cae. Entonces nunca voy a perder el servicio en los dispositivos finales. ¿Y qué también nos permite el protocolo STP? Constantemente recalcular si es que yo tengo fallas en un enlace. Es que, por ejemplo, STP cada cierto tiempo reconoce las rutas de la red. Si es que no reconoce una red, que toma otras decisiones para llegar a un dispositivo final. Pasos para una topología sin bucles. ¿Qué voy a hacer yo para tener un, un STP implementado en mi red? Entonces, primero lo que voy a hacer, no directamente yo, porque STP es una tecnología que en algunos switches viene activada por defecto, pero también necesita cierta configuración dependiendo de los casos en los que los voy a utilizar. Elegir un root bridge, elegir root ports, que los voy a explicar en las siguientes diapositivas, designar ports, elegir puertos alternativos también por si es que se nos cae algún enlace, mensajes que intercambian los switches mediante los protocolos STA. Protocolo STA es el algoritmo de STP, el algoritmo para que funcione STP. Y este algoritmo va a crear el proceso para reconocer los diferentes root ports, root bridge, designar los ports, cuáles son los mensajes que intercambian. Primero, dentro de mi mensaje voy a contener el bridge ID. ¿Qué es el bridge ID? Es la etiqueta la etiqueta de 8 bytes que dice para nuestro mensaje. Si es que yo soy un root bridge, voy a enviar un mensaje con esa etiqueta. Todos los demás switch van a reconocer que soy el root bridge. Entonces ellos ya no van a enviar los mensajes que son ¿con qué? Con con los enlaces activos. System ID, basado en la dirección MAC. El System ID
es otra etiqueta más que se añade para mi trama STP. El BPDU, que es la información que puede ser los enlaces activos, son los enlaces activos de la topología. El hello, para saber si es que están activos o no, si es que eso puedo configurarlo también en mi switch. Si es que cada 5 segundos yo recibo o no los mensajes que digan que un switch está activo, que funcionan para mí, para armar mi topología o armar mi red lógica con STP. Partes de un bridge ID es la información que encontramos arriba. Para formar un bridge ID tengo que tener una prioridad que viene por defecto, un valor predeterminado 32.768. Este es el valor máximo que puedo configurar como prioridad de mi bridge ID. Este bridge ID, entre más bajo sea, yo puedo designar mi root bridge. Si es que yo tengo un valor esto también se debe de comentar. 4096 es el valor mínimo. Si yo quiero un root bridge, tengo que ponerle la etiqueta, ponerle el número 4096 para que se identifique como una prioridad para que sea mi root bridge. O puedo incrementarlo y lo incrementando. 4096 más 4096 más 4096 y así van a irse designando las prioridades a cada switch. También tenemos que el ID del sistema extendido. ¿Qué es el ID del sistema extendido? Esto nos permite identificar cuando yo tengo VLANs. Si es que yo no tengo VLANs, no me va a dar un ID. La dirección de la MAC. La dirección de la MAC es un valor que siempre yo voy a tener. Un valor que siempre se va a contar para elegir al momento de elegir un root bridge. Vamos a la elección del root bridge. ¿Cómo se elige un root bridge? Si yo tengo una red y quiero que de esos 3 switch solamente uno sea el que tenga la información del STP, o sea, la información en sí de mi red lógica, tengo que designar a un dispositivo. Entonces, en este caso, tenemos un root bridge, un equipo que va a contener la información de qué ruta seguir si es que yo tengo una trama para un dispositivo final, o un dispositivo final, o un dispositivo que si yo envío un paquete ICMP, que sería para reconocer si el equipo está o no está activo. Entonces, ¿qué intercambian una red que tiene un protocolo STP? Intercambio un BPDU, una trama BPDU, que va a contener los diferentes campos que teníamos aquí. Entonces, un Bridge ID, el sistema ID, el hello, para saber si mis equipos están activos. Y esto me permite crear o construir una topología lógica. Entonces, así yo voy a designar mi root bridge, el que yo necesite. O también lo puede elegir el protocolo. El protocolo viene activo dependiendo las características del switch. Entonces, enviarán las tramas con la información como cuál es el root bridge, cuál también va a ser la información de la topología, la MAC de los equipos y va a enviar los hello. Esa información se va a enviar en el BPDU, en la trama BPDU. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular las rutas por si un equipo cae, por si un enlace cae, si no tengo un enlace físico. Por ejemplo, el S3 empieza a fallar.
y tengo que desconectar, ya no va a contar con el S3, porque ya tengo una trama BPDU que reconoce que este equipo ya no está. Entonces, es importante también ¿para qué? Para poder detectar los enlaces o las rutas que ya no son seguras para enviar las tramas. Porque si es que yo envío una trama a un equipo que ya es inexistente o que tal vez el enlace es inestable, voy a perder las tramas y se va a perder la información. Entonces, hay muchas características. Puede reenviarse el paquete, sí, pero ¿qué va a hacer? Que cuando no llegue el paquete, voy a perder minutos, bueno, voy a perder milisegundos, milisegundos en los que llegue la información al switch que está enviando, al que está retransmitiendo la información. Y la información va a llegar con latencias. Entonces, lo que nosotros queremos siempre es que sean conexiones rápidas, conexiones estables, en las que no pueda fallar el internet. Siempre le dicen que están fallando el internet, entonces queremos esas conexiones estables. ¿Cómo elegir los root ports? Los root ports no las elijo yo. El protocolo STP es el algoritmo del protocolo STP, es el que se encarga de seleccionar los root ports. ¿Y cómo? Si es que yo como root bridge, como equipo principal que conoce la topología, envío los paquetes, no puedo tener un root port, porque no, se podría decir que el root port es el equipo, es el puerto por el que yo voy a recibir la información del equipo. Entonces, información del equipo, información súper importante para los switch, información cómo está el enlace. Entonces, si es que yo como S3 sé que S2 se cayó, entonces ya no envío la información al S2. Entonces devolvería a S1 diciéndole, este enlace se cayó, ¿no es cierto? Entonces evito muchos mensajes en mi red. El costo que nosotros le ponemos a un enlace, entre menos sea, es más seguro. Entonces, así yo puedo designar rutas alternativas. Elegir puertos designados. ¿Qué son los puertos designados? Los puertos designados son los que normalmente yo tengo en mi root bridge, que es por donde, por ejemplo, un puerto designado. Por aquí y por aquí voy a enviar información. Un puerto designado por aquí y por aquí. Todos los puertos del root bridge. Entonces, el puerto designado retransmite la información, transmite la información. Y el root port es el que recibe la información. Entonces es como decir que yo tengo un esclavo, un S3 es esclavo del root bridge S1. Y también puedo evitar los mensajes por medio si es que este es un root port, recibe la información y solo ¿qué hace? Retransmite. Ya no vuelve a enviar la misma información con la misma información innecesaria. Elegir los puertos alternativos. Los puertos alternativos solamente empezarán a funcionar no empezarán a funcionar, empezarán a enviar la información de la red si el otro puerto se cayó. Entonces, esto lo hago ¿para qué? Para bloquear los bucles, para evitar la información innecesaria. Eso lo hace el protocolo STP. Entonces, si yo como, como root bridge ya envié la información S3, S3 no tiene por qué enviar la misma información con las mismas características, con el mismo tamaño de trama, ¿a quién? Al S2. ¿Por qué? Porque ya no tiene que enviar
o anexar los bytes de información, que sería el, que serían el BPDU, esa trama. Ya no tiene que anexar toda la trama completa, no tiene que anexar el encabezado de diciéndome toda la información que envió el root bridge, porque ya se encarga el root bridge de enviar esa información. En este caso, solamente S3 dirá, estoy activo, S2, estoy activo, y root bridge acata esa información y reconoce cuál es la topología. Como lógico, como topología lógica, no tendremos este enlace. Simplemente como topología lógica, root bridge va a reconocer S3 y S2 está activo y puede enviar información. Si necesito información para la PC1, información para que llegue a la PC1, enviará directamente este y no le va a decir a S3 envía esta información para que le llegue a S2. Entonces, así bloqueamos los bucles. Root ports. ¿Cómo elige un root port si es que tengo múltiples rutas? ¿Cómo elige la topología si tengo múltiples rutas? Entonces, aquí podemos ver redundancia en la topología física. Entonces, ¿cómo va a elegir? Aquí tenemos prioridad del bridge, que es un valor basado o que se incrementa desde el 4096. Entonces, si es que yo tengo una prioridad directamente el S1, tengo una prioridad que este es el reduce. Tengo una prioridad de 24.577, va a elegir directamente este, porque aquí tengo unas prioridades del bridge mayores, siempre va a elegir el más bajo. Es como escogemos también los puertos, es también como escogemos los enlaces. Entre menor costo, mejor para mí. ¿Cómo se va a designar el root port? Con el BID, con el bridge ID más bajo. Prioridad del puerto, ¿qué? Más bajo, el valor más bajo. Entonces, es inverso. Si la prioridad es más baja, entonces ese es el que tengo que escoger. Mayor prioridad al que tiene un valor más bajo. Y el ID del puerto más bajo también. Entonces, aquí tenemos. Si es que yo no tengo estas características configuradas, ¿cómo va a escoger el root bridge? Entonces, si tengo solamente la prioridad del bridge y si tengo la macro. Y si es que la prioridad de los bridge es la misma en todos los switch, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a escoger el que tiene la MAC que calculando más baja. Entonces, también los mensajes, si es que tengo mensajes o preguntas, las vamos a resolver al final. Me dejan sus preguntas y, y las contesto al final. Ya. Entonces, así podemos elegir que el root port por medio del protocolo STP con el algoritmo STA. Prioridad del puerto. Aquí vamos a ver. Entonces, ¿a quién le va a dar la prioridad? Este es el root bridge. Al que tiene 24.000 o al que tiene 32.000. Siempre escojo el más bajo. Entonces será el 24.000. ID del puerto remitente más bajo. Aquí también. Entonces, si es que aquí vemos que este es el root bridge. El root bridge, todos sus puertos van a ser como puertos designados. ¿Designados para qué? Para enviar la información importante de la topología. Y, por lo tanto, el switch que recoge esa información va a tener un puerto root
El puerto root es el puerto por el que va a recibir la información importante. Y tenemos un puerto alternativo porque aquí tenemos un bucle, ¿no es cierto? Entonces, este bucle, ¿qué va a hacer? Va a escoger solamente a un enlace por el que va a recoger la información importante, porque el otro sería redundar también con esas trampas. Tenemos los valores predeterminados. Esto ya les comenté aquí. El default bridge priority, que es un valor que empieza en cuánto, en 4096. Normalmente siempre vienen por default, configurados con una prioridad de 32.768, que es un 4096 incrementado 8 veces. Un bridge port, que el costo del enlace es 10, puede ir bajando también. Eso también depende en la decisión del root bridge. El puerto priority va a tener estos valores. 0, que pueden incrementarse. El BPDU, que es el mensaje que contiene toda la información de mi STP, de mi protocolo STP. Y, ¿qué dice, qué significa age increment? Si es que yo doy diferentes saltos, ese BPDU va a decir, di un salto, tengo un salto. Di 2 saltos, tengo he pasado por 2 redes. Entonces, eso tiene que ver con la age, la edad de mi trama BPDU. El hello time, que es la cantidad de tiempo que tardan en responder con un hello para que signifique que ellos están activos en la red. Entonces, están prendidos, hello, cada 2 segundos al resto de dispositivos. El tiempo de vida. El tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo puede durar un paquete en una red sin que me produzca lentitud en mi red? Por ejemplo, 20 segundos. 20 segundos es una edad o un tiempo de vida que un paquete va a pasar en la red. Ya. Los estados de STP, de un paquete STP o una trama STP. Forwarding, que sería el reenvío. Yo recibo esa información y reenvío al siguiente switch. Listening, que sería que estoy aprendiendo las MAC de las otras redes. Learning, aprendiendo las MAC. O sea, aprendiendo las MAC es similar listening y learning, pero en listening estoy recibiendo la información del BPDU. Entonces, en el learning me enfoco directamente a las MAC. Puedo bloquear también, puede estar bloqueado un puerto o inactivo. Entonces, STP reconoce estos diferentes estados en mi switch. Link aggregation. ¿Qué es link aggregation? Es un proceso en el que múltiples interfaces físicas las puedo reconocer como una misma lógica, una misma interfaz lógica. Entonces le podemos decir que es un enlace virtual en el que constan varias interfaces físicas. Como le reconoce también MikroTik como bonding, que proporciona diferentes métodos de balanceo. ¿Qué pasa si yo tengo una cantidad de megas en una interfaz y en la otra tengo otra cantidad de megas? Entonces puedo hacer un enlace y así puedo enviar mis paquetes por dónde, por las dos redes físicas, los dos enlaces físicos, perdón. Y estas características que vemos aquí, por ejemplo, es slave, que sería mi esclavo. Entonces, aquí es en donde configuro mi bonding. Este va a ser el maestro, va a guardar la información necesaria para mi enlace, para mantener mi enlace. Entonces, aquí tenemos el modo, que es el modo por defecto.
modo balanceado. Con esto, qué puedo asegurar? Puedo asegurar que si se me cae un enlace físico, cuento con el otro enlace físico también, que entre ruteo yo veo como un mismo enlace. Dentro del bonding, entonces puedo monitorear mi red por medio de una tabla ARP. Entonces, yo le consulto a un host al siguiente salto, eh, si está o no está activo. Entonces, esto se puede configurar en qué capas, en la capa 2 o en la capa 3. Entonces, si es que yo tengo un sistema operativo router OS, switch OS, tengo la opción de configurar. Esto también depende de las versiones. Pueden o no agregar en MikroTik. El monitoreo MI. ¿Qué es el monitoreo MI? Monitorea solamente los estados de la interfaz local. Si yo soy un switch master, switch master, o entonces solamente voy a centrarme en la información que tengo en mi switch. Ya no voy a consultar al monitoreo ARP, que sería consultar al otro dispositivo físico, porque la Mac siempre viene en un dispositivo físico. Consultarle al otro dispositivo si es que está o no está activo, o si está operativo. Entonces solamente me concentro en si yo estoy transmitiendo y punto. Entonces así monitoreo. Modos de bonding. Bonding es un estándar también, una tecnología con el estándar que 802.3 AT, que incluye el protocolo de agregación de enlaces. Protocolo de agregación de enlaces. Entonces, agregación de enlaces, ¿por qué? Porque estoy en una misma interfaz agregando interfaces físicas. Eso también es una configuración que se puede dar con una mínima configuración que le puedo dar si es que yo adquiero un dispositivo MikroTik, porque es una función MikroTik. Entonces, agregación de enlaces es un estándar para cualquier dispositivo. El modo bonding lo puedo poner a funcionar en mi switch MikroTik, router MikroTik, dependiendo de las versiones, porque también dependiendo si es que quiero un RB o yo qué sé, o si es que yo adquiero un CRS que tiene los dos sistemas operativos. Continuemos. Bueno, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que un esclavo. Entonces, en la configuración de mi esclavo, yo también tengo dos interfaces físicas, que sería, por ejemplo, si en el máster yo tengo que de la interfaz 4 y 2 también sale eh, un bonding, que sería la interfaz, dos interfaces físicas, y se conectan a dos interfaces físicas de mi switch esclavo. Entonces, en mi lista de interfaces que van a reconocer un bonding. ¿Qué es el balance RR? El balance RR es un, un modo, sería por defecto. Entonces, en el que voy a enviar que la misma cantidad de paquetes por un enlace. Entonces, son múltiples enlaces, no solamente me puedo limitar a dos. Puedo agregar varias interfaces para asegurar que siempre voy a estar activo, que siempre mis enlaces van a estar operativos. Entonces, si se me cae uno, empiezan a funcionar otros dos y los paquetes, además de que
puedo hacer más veloces mis redes, mis enlaces. Voy a asegurar que siempre voy a tener, si no es un enlace, son 2 o 3 enlaces por los que voy a enviar paquetes. Bueno, aquí hay algo también importante, que es el único, el modo bonding es el único que envía paquetes a través de TCP/IP, recordando lo que dijimos, ¿no? En los protocolos de transporte, en la capa de transporte, que va a enviar conexiones seguras TCP/IP. Y también puede enviar, obviamente, por un protocolo de transporte UDP, en donde, ¿qué va a pasar? Yo no voy a retransmitir los paquetes, simplemente como un protocolo UDP envío los paquetes y llegan bien, si no, no. En TCP sí pregunto si llegaron los paquetes completos o si no, retransmito solamente el paquete necesario. Si es que UDP encuentra ese problema de que no se retransmitieron todos los paquetes bien, simplemente vuelve a enviar otra vez, como llegue. Un backup activo. ¿En dónde voy a tener un backup activo? Solamente se utiliza en el esclavo. O sea, ¿para qué? Para guardar la información de mi bonding. Esto también depende, son los modos de bonding. O sea, si yo quiero un modo en el que el puerto tenga diferentes configuraciones, depende de mis redes, siempre va a depender de mis redes. Balance XOR. ¿Qué es Balance XOR? Distribuye el tráfico. ¿Cómo distribuye el tráfico? Por medio de, bueno, los puertos activos, envío la información del encabezado, que con un protocolo hash. Un protocolo hash es le podemos decir, un protocolo de seguridad. Entonces, es igual también, podemos estandarizarlo, funcionan las capas 3 y 4. Es solamente un modo de configuración. Entonces, eso siempre va a depender. Nosotros también, si es que necesitan algún tipo de soporte, necesitan ayuda, bueno, ya acabamos. Si necesitan ayuda en sus proyectos, estamos o podemos ayudarles con la información que necesiten en Sin Cables. Les voy a compartir la página de Sin Cables en donde pueden encontrar nuestros números de teléfono para que les podamos ayudar en, en sus proyectos o si necesitan tal vez realizar preguntas. Entonces, ¿cómo nos pueden encontrar? Tenemos una pregunta. Primero respondamos la pregunta. Hola, quería saber cómo habilito el Spanning Tree Protocol, bueno, Spanning Tree en MikroTik. Spanning Tree viene activado por defecto. Lo que sí podemos hacer es configurar las prioridades para que se elija mi root bridge. Pero de ahí Spanning Tree viene activado por defecto en MikroTik. Pueden realizar más preguntas si lo necesitan. Si tengo un enlace bonding, ¿en qué modo sería más conveniente usarlo si tengo una red con alta demanda? Si tengo un enlace bonding, ¿qué es un enlace bonding? Sería la agregación de enlaces. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este sea más eficiente? Utilizando con el modo XOR. Modo XOR, ¿por qué? Porque modo XOR distribuye el tráfico en mis enlaces. No simplemente voy a enviar, si tengo un ancho de banda más alta en un enlace, voy a enviar más tráfico. Entonces, envío la misma cantidad de tráfico en la cantidad de enlaces que tenga.
No tengan miedo a preguntar si es que necesitan que les ayude en algo o tienen alguna duda sobre la charla que brindamos. Entonces, les comparto la pantalla para que sepan en dónde nos pueden contactar. Vamos a entrar a la página de Sin Cables. Vamos a entrar a la página de Sin Cables. Nos buscan como Sin Cables SC. Y tenemos aquí atención al cliente. Estos números son los números de Sin Cables con los que se van a contactar directamente con soporte técnico. Entonces, si necesitan algún proyecto, necesitan ayuda o tienen algunas dudas sobre su proyecto o también quieren adquirir equipos, entonces nosotros les podemos ayudar, sugerir, recomendar equipos que sean ideales para su red. También me informan que ahorita tenemos una campaña de Opina y Gana en la que podemos, si es que ustedes son nuestros clientes, aquí podemos encontrar el Opina y Gana, en donde les explicará, cómo pueden acceder a nuestra página y ganar envíos gratis. Estos envíos gratis si es que ustedes adquieren un equipo. Entonces, no se olviden de contactarnos si es que necesitan alguna ayuda, tienen dudas en sus proyectos. Estamos para servirles y quiero también acotar que este webinar va a estar grabado y si es que necesitan otra vez volver a verlo o quieren volver a recordar lo que se acaba de decir, entonces podemos acceder a blog especializado y aquí llega la información. Por ejemplo, si ya se subió el video del webinar. Aquí tenemos el último webinar que hablamos de la configuración de VLANs más hotspot. Es un webinar práctico. Entonces también si es que necesitan tal vez o quieren que se haga otro webinar, les podemos escuchar y anotarlo para la próxima vez. Una consulta, ¿cómo podemos diferenciar en una interfase de MikroTik que funcione como trunk o access? Access, si es que solamente tiene acceso a una red virtual, a una VLAN. Y trunk, cuando pasan diferentes cantidades de VLAN. Entonces, así puedo identificar. Si es que pasan todas las cantidades de VLAN, entonces sería trunk. Y access, si solamente quiero darle acceso a una VLAN. Así puedo diferenciar. Si tienen más preguntas, las podemos solventar ahora o si no, también me pueden mandar un mensaje a WhatsApp y les podemos ayudar. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecerles también por participar hoy. Y será hasta la próxima. Gracias.